buenas tardes a todos nuestros amigos que en esta tarde están en su programa de televisión. Les damos una cordial bienvenida y también le quisiéramos invitar a mostrarles los cursos de Emaús. Estos cursos, los cuales pueden hacer cada persona, cada estudiante, y dentro encontrará una hoja de respuesta. Aquí está el libro para estudiar y aquí está la hoja de respuesta en la cual usted puede responder cada uno de los cursos. Son 12 cursos y algunos vienen 10 cursos en cada uno de estos libros. Así que también le damos a nuestros hermanos que están enfermos un ánimo. A usted hermano, a usted hermana que está enfermo, le damos un ánimo. Y también quería dar las gracias a todas las personas que preguntaban por mí, sabiendo de un accidente que tuve. Le doy muchas gracias a todos los que tuvieron la consideración de preguntar por mí, mandarme ánimo y también que me recuperara. Y aquí estoy de nuevo con la ayuda de mi Señor para hablar y ver unos textos de la palabra del Señor. Así que muchas gracias por ello y vamos a ir a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 31 para que abra su Biblia usted también junto a nosotros para que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 31, que nos dice así, el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. El versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras.
con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Un salmo que tiene 24 versos, un salmo de David que lo compuso para el músico principal, para el director del coro que tenía ya el pueblo de Israel. Un salmo que también lo podemos dividir en tres partes. Del versículo 1 al versículo 8 nos habla de confianza. Del versículo 9 al versículo 18 nos habla de un gran lamento. Y del versículo 19 hasta el final, hasta el versículo 24, nos habla de alabanza. O sea que el rey David, cuando compuso este salmo, tenía una confianza plena en su Señor. Tenía confianza total y completa en su Señor, a pesar de que sus enemigos, aquellos que querían destruirle, aquellos que querían matarle, estaban siempre hablando cosas malas en contra de él. Aquellos que no querían que reinara, no querían que él fuera su rey. Y a lo mejor también algunos que estuvieron cuando el rey Saúl persiguió a David, todavía a lo mejor esos hombres estarían vivos y estarían también hablando en contra del rey David. Pero él tenía confianza en su Señor. Él sabía que el Señor le libraría, que Dios le haría justicia que con aquellos hombres que hablaban mal contra él. Y le pedía que inclinara su oído para que lo librara pronto, porque él sabía que Dios era su roca fuerte y también era su fortaleza para salvarle de aquellos que querían destruirle, aquellos que hablaban mal contra él. Y también el rey David tenía un dolor muy grande, tenía un dolor y una tristeza y un lamento muy grande en su interior. Le pedía misericordia, le decía que le ayudara, porque decía que él era su roca y su castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Por el nombre de Jehová Dios, David se guiaba todos los días de su vida y el Dios de él también lo encaminaba para que anduviera por el camino correcto, para que anduviera por el camino recto. También, mire, tenemos en el versículo 1 y 2 y 3, estos versículos también lo podemos ver en el Salmo 71. Se repiten estos versículos, no igualmente, pero también lo tenemos ahí, que nos dicen: Tío Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio, a donde concurra yo continuamente. Tú me has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Pedía el rey David que Dios le salvara de sus enemigos. Pedía el rey David a Dios que le ayudara para poder
andar en la vida que él tenía en esos momentos, porque era una vida de lucha, de dolor y de mucha tristeza. Pero él tenía su confianza en Dios. Él tenía puesta toda su confianza en Dios, porque él era su Salvador. Él era el que le había salvado, él era el que le había dado vida eterna, él era el que le había puesto por rey sobre Israel. ¿Y qué es con usted, amigo? ¿Qué hay con usted? ¿Qué hay con usted, amiga? ¿El Señor le ha salvado? ¿Él es su Dios? ¿Le ha socorrido? ¿Le ha pedido usted perdón por sus pecados a Dios? ¿Ha puesto su fe y su confianza en la persona del Señor Jesucristo, aquel que dio su vida allá en la cruz del Calvario? ¿No fue el Señor Jesucristo que exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Estoy leyendo en Lucas 23, el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La obra de salvación está hecha, querido amigo, querida amiga. La obra de salvación, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, la hizo allá en el Calvario de la cruz. Él fue el que hizo la obra de redención. Él nos compró a precio de sangre. Como en la antigüedad, cuando un amo iba a comprar a la plaza a los esclavos. Iba este hombre y compraba al esclavo que se estaba vendiendo en aquella plaza, en aquel lugar. Iba el amo y lo compraba, iba el rey y lo compraba. Y no fue el Señor Jesucristo que nos compró a precio de sangre de la esclavitud del pecado, donde nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no había esperanza para nosotros. No fue el Señor Jesucristo, mi Salvador, el que dio su vida para que yo obtuviera esta salvación. No fue Él el que sufrió allá en el madero de la cruz por mí. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Te ha redimido el Señor? ¿Te ha redimido el Señor Jesucristo? Mi Señor te ha redimido a ti, querido amigo, querida amiga. ¿Te ha dado perdón de pecados? Miren lo que dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, hablándole al pueblo de Israel. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tú, Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque tu marido es tu hacedor. El hacedor es el creador, el formador, el que nos hizo a su imagen y semejanza. Ese es. Él es tu hacedor, es tu redentor. ¿Te ha salvado? Él te compró a precio de sangre, amigo, y la puerta de salvación está abierta para que tú vengas confiadamente, para que vengas con fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. En la fe nosotros tenemos fe que el Señor me salvó y que el Señor existe. Esa es nuestra fe, y que el Señor viene y nos llevará y estaremos con Él por la eternidad. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo hemos visto jamás, pero sí creemos en Él, que Él existe y el que nos da fuerza y el que nos da ánimo y el que nos ayuda y el que está día a día con nosotros. Ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. También leyendo, fíjese, hubo un hombre que también repitió estas palabras: en tus manos encomiendo el espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, que estaba en la hoguera. Este hombre fue Juan Hus, fue un sacerdote católico que existió más o menos allá por el año 1300 y tanto, y también repitió
en tus manos encomiendo mi espíritu. Era un sacerdote checoslovaco, que fue rector también en la Universidad de Praga. Y este hombre, por decir la verdad, por decir que Cristo era la cabeza de la iglesia, y también por decir que no había que comprar ni pagar indulgencias por el alma, porque la salvación se obtiene aquí, querido amigo, querida amiga, aquí en la tierra se obtiene. Por decir esas cosas, lo condenaron a morir, lo condenaron a la hoguera, y fue quemado en ese lugar, fue quemado en la hoguera, por decir que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y por decir también que no había necesidad de dar plata a la iglesia para que una persona cuando moría iba al purgatorio y para sacarla de ese lugar y fuera al cielo había que dar cierta cantidad de dinero para que el hombre saliera de ese lugar. Él le abrió los ojos a las personas. Y como vieron que se le iba de las manos un negocio, a este hombre lo quemaron. Juan Hus, por allá, por el año de 1400 y tanto, hace 602 años ya que ocurrió esto, que este hombre fue muerto y repitió, en tus manos encomiendo mi espíritu. También Martín Lutero, 100 años después, el reformador, aquel que clavó las 95 tesis en una iglesia allá en Alemania, también, antes de morir, también repitió estas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo más grande fue que las dijo el Señor Jesucristo, del que te estamos hablando ahora, del que te ofrece salvación gratuitamente. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El rey David las dijo para confiar en Dios, para decirle que él tenía puesta todo su ser en manos de él. Pero el Señor Jesucristo lo dijo cuando entregó su vida voluntariamente para que la obra de redención cuando fue hecha. Cuando la obra de redención fue hecha, el Señor Jesucristo exclamó, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la obra de redención fue hecha y no hay nada que hacer. Ahora, amigo, amiga, está en usted, solamente en usted. Si usted quiere ser salvo por la eternidad, aquí ahora se sabe si usted es salvo. Porque el que cree en el Hijo, nos dice Juan 5, el que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué no escapas de esto? ¿Por qué no dejas que Dios sea tu hacedor, el que te creó, el que te formó? ¿Por qué no piensas en esto? Y también aborrecía a los que decían vanidades ilusorias, aquellos que tienen una creencia excesiva en habilidades propias, vanidades ilusorias, aquellos que confían en sus ídolos, aquellos que tienen la autosuficiencia, que creen que todo lo pueden, que todo lo puedo yo, pero no es así. Vanidades ilusorias. Y sabe usted que también, mire qué coincidencia, el profeta Jonás, a quien Dios le dijo, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica que se arrepientan, porque aquí a 40 días será destruida. Este profeta en la primera oportunidad escapó, y cuando estaba en el vientre del pez, oró. Y en uno de las palabras que dijo, los que siguen vanidades ilusorias. Mire, estoy leyendo en el libro de Jonás, en el capítulo 2 y en el versículo 8. Estoy leyendo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. A aquellos que confían en dioses falsos,
y desprecian el inmenso amor de Dios. ¿En qué está puesta tu confianza, amigo, amiga? ¿Qué es lo que te perturba tanto en tu mente? Que no puedes venir al Señor, que no puedes aceptarle como tu único y suficiente Salvador de tu vida. ¿Por qué has abandonado la misericordia de Dios? Si Él te ama, ¿por qué has escapado? Ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Tomó un barco para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le dijo, ve al norte, y él partió para el sur. Ve a esto y haz esto, y él no obedeció y se fue a otro lugar. Ya es cuando se embraveció el mar, y aquellos hombres que estaban ahí le dijeron, el capitán, levántate, dormilón, clama a tu Dios. Y él sabía que por culpa de él había venido eso, y le dijo, echadme al mar para que todo quede calma. Y Dios tenía preparado un gran pez. Y en el vientre del pez oró Jonás. Y así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué piensa usted de todo esto, amigo, amiga? ¿Cuál es la respuesta que tiene en su corazón para la palabra de Dios, para lo que Él le dice, que Él le quiere darle salvación, vida eterna una vez y para siempre? ¿Qué es lo que va a responder usted? ¿Va a tomar la palabra? ¿Se va a asir de ella? ¿O va a despreciarla? Porque sabemos que tenemos dificultad y problemas. Y sabemos que muchos, así como a David, muchos están en contra de nosotros. Se ríen, se burlan, hablan mal contra nosotros, lo sabemos. Así como también lo hicieron con Jeremías. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Decían contra el profeta Jeremías también, aquel que estuvo preso por decir la verdad. Mas Jehová está contigo, como poderoso gigante, mas Jehová está contigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Perpetua confusión, castigo eterno. Un castigo que nunca más saldrán de ese lugar por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Confusión perpetua que jamás será olvidada. Escribió el profeta Jeremías. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? La vanidad, la autosuficiencia, creerse el yo, creerse superior a todos. ¿Qué va a hacer usted, amigo, amiga, con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser su respuesta? Miren lo que nos dice, vamos a leer Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. Hablamos de redención, de la compra. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos compró, pero no nos compró con dinero, nos compró con su sangre preciosa, limpia, sin mancha y sin pecado. Con eso nos compró
con su sangre nos compró, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa cuál haya sido su pecado, nos limpia de todo pecado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados. Tenemos perdón de pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque Él es rico en misericordia, según las riquezas de su gracia. Así que, ¿qué va a hacer usted, amigo, amiga? ¿Cómo va a comportarse? ¿Va a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Bendito sea Jehová, va a decir, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, así va a decir usted. Bendito sea Jehová, que ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, porque es personal. ¿Por qué no se aferra a estas palabras? ¿Por qué no toma estas palabras? Las pone en su corazón y la practica y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida. Venga el Señor, Él está esperando. Él quiere que con su boca confiese sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted se ha apartado, si usted se ha ido hacia la tierra de Egipto, o usted está en la tierra de Egipto, venga el Señor, vuelva a Él. No se quede en ese lugar, porque ahí va a encontrar tristeza, ahí va a encontrar dolor, ahí va a encontrar llanto, ahí va a encontrar muerte, ahí va a encontrar muerte, ahí va a encontrar muerte. Y el Señor no quiere eso para usted. Él quiere ponerle calzado en su pie, Él quiere colocarle vestido nuevo, quiere colocarle anillo en su mano, quiere transformar toda su vida, quiere transformarlo nuevamente para que usted venga al gozo que tenía anteriormente. Tenía un gozo usted con el Señor y se apartó. Usted se fue en pos de los dioses ajenos, se fue en pos de los Baales. Venga el Señor ahora. Si se ha apartado, venga el Señor. Reúnase con Él ahora. Pídale perdón por sus pecados. Pídale perdón lo que haya hecho. Pídale perdón a Él, porque Él es fiel y justo para perdonar. Y va a encontrar refrigerio, va a encontrar calma, va a encontrar paz. No como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajera, es por unos momentos, es por unos instantes, por unos días, por unos años, pero después se acaba. Vea la historia, ha leído historia, vea cuántos hombres han querido tener paz y tranquilidad, pero todo se acaba. Así también como lo hizo Salomón, el hombre más sabio que pisó la tierra. Salomón, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La vanidad. El querer ser yo. Cuando nos levantamos en la mañana nos miramos al espejo. Pucha que soy bonito yo. Pucha que tengo el pelo así, pucha que tengo los ojos, el yo. No, eso ya no corre, eso ya no vale, eso no existe. Solamente Dios y el Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, eso es lo que vale para nosotros, para el hombre en este mundo. Lo demás es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Así es, sale la luna, se esconde la luna, llueve y después viene calma. Vienen los vientos y después no hay viento. Así es la vida. Pero el que está con el Señor, el que tiene su fe puesta en Él, para aquella persona hay un triunfo.
hay una vida eterna, un lugar de gozo por la eternidad, porque esto no es cosa humana y no es de un día ni de 2 días, no, es por la eternidad, y una eternidad no tiene fin, es por los siglos de los siglos, sin fin. Así que sería bueno que en este momento usted aceptara al Señor como su Salvador personal. Vamos a ir a un himno y después con la palabra del Señor, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Muy bien, el jueves pasado comenzamos a estudiar en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Así vamos a leer desde el versículo 11 del capítulo 1 de la carta a los Corintios. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante
pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Como comentábamos el jueves pasado, al iniciar el estudio de esta carta, es escrita a la iglesia que se congregaba al nombre del Señor Jesús en la ciudad de Corinto. La iglesia es de Dios. Dios es su dueño. La iglesia fue comprada, adquirida por precio de sangre a través de la muerte del Señor Jesucristo. Esta iglesia allí en Corinto era una iglesia que, a pesar de su carnalidad, estaba completa en cuanto a dones. Lamentablemente, había mucha carnalidad en aquella iglesia. Estaban siendo muy permisivos en cuanto a algunas prácticas de pecado que había entre ellos y que lamentablemente no habían tomado en serio este asunto. También habían problemas de cismas, de divisiones en la iglesia. Y estas divisiones lamentablemente han proliferado en el mundo y se mantienen hasta el día de hoy y se van a seguir manteniendo hasta que el Señor venga. Ya es imposible, a menos que el Señor cambiara la mentalidad de las personas, que esto pueda arreglarse. El apóstol recibió informes de parte de una familia llamada de Cloé en cuanto a los problemas que existían allí en Corinto. El Señor Jesús, cuando Él forma la iglesia y cuando Él instruye a los creyentes que forman parte de la iglesia, Él dice que todos los santos deben congregarse al nombre del Señor Jesucristo, y que cuando eso ocurre, Él está en medio de ellos. No importa qué cantidad de creyentes estén congregados, porque el Señor Jesús incluso mencionó un mínimo. Él dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Vale decir, ninguna iglesia bíblica, cristiana, podría y debería congregarse al nombre de algún hombre, por muy insigne que éste sea, por muy resaltante que sea su nombre en las Escrituras. Nunca debieran ir en pos de él, porque el único que está en medio de la reunión de los creyentes es el Señor Jesucristo. Lamentablemente, aquí empezó el problema que vemos hoy día, y que la gente, mucha gente, por la costumbre y porque siempre lo ha visto de esta forma, cree que es correcto, es lógico que así sea, pero no es así, porque la iglesia en su totalidad y en su parcialidad es una sola. La iglesia universal está formada por los creyentes a través de todo el mundo, una iglesia incontable e invisible. Pero están las iglesias que se congregan
en ciudades como en este caso que estamos analizando en Corinto. Es la iglesia que se congregaba al nombre del Señor Jesús. También está la iglesia que se congrega en Coronel, en Lota, en Concepción, etc. Pero nunca la iglesia debiera tener un nombre sectario, porque la iglesia, ya sea en su totalidad o en su conjunto como iglesia local, es en figura el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es uno solo. Por eso aquí el apóstol Pablo, al enfrentar esta situación del liderazgo que estaban formando allí en Corinto y que estaban haciendo división, estaban haciendo sectarismo, él pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está fragmentado? No, él no está dividido. El problema es que el abanderamiento en pos de hombres es lo que ha traído como consecuencia esto. Tampoco vemos en la Biblia que un edificio se llame iglesia. Eso es incorrecto. La iglesia no es un edificio, sino la iglesia es un grupo, un conjunto de personas salvadas por Cristo que se reúnen al nombre del Señor Jesús. La misma palabra eclesia, que significa los llamados fuera, o también una compañía de creyentes, o los que se congregan al nombre de Dios, para alabarle, para glorificarle, para la oración. Así, la iglesia es importantísima en las Escrituras, y que lamentablemente haya ocurrido esto ha traído consecuencias graves hasta el día de hoy. El apóstol pregunta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Por supuesto que no. El que fue crucificado fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él fue la víctima inocente que ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él llevó en su cuerpo, dice el apóstol Pedro, mis pecados sobre el madero. Así Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, refiriéndose a los creyentes. Así fue el Señor Jesús el que fue crucificado. También pregunta: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí el apóstol Pablo está trayendo a colación una de las doctrinas básicas que tenemos en la palabra de Dios acerca de la iglesia. Uno de los mandamientos. Dios solamente dejó 2 mandamientos para los creyentes, o como también se le dan otros nombres a estos mandamientos, pero que son solamente 2. Uno es el bautismo y el otro es el que tiene que ver con la cena del Señor. El bautismo es para las personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. El orden es invariable en las Escrituras. El Señor Jesús, cuando envía a los apóstoles, Él dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Estoy citando el último capítulo del Evangelio según Mateo. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y a los discípulos los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden del Señor. El que creyere y fuere bautizado. Nadie se bautiza para ser salvo, sino el que es salvado se bautiza como una forma de dar testimonio de su fe públicamente, de su conversión a Cristo. También el bautismo en las Escrituras, en figura, es una identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultación y resurrección. Vale decir, cuando el creyente baja al agua, él está diciendo sin palabras: con Cristo he muerto. Cuando es sumergido en el agua, él está diciendo: con Cristo soy sepultado.
y cuando Él emerge del agua, con Cristo es resucitado para andar en novedad de vida, pero esta novedad de vida o esta vida nueva se manifiesta y se debe manifestar en el creyente cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, no cuando es bautizado. Porque el agua no tiene ningún poder en contra del pecado. No importa dónde se haga el bautismo, si es una piscina portátil, una piscina abierta, un río o en el mar, no importa. El agua no se va a llevar los pecados de nadie, porque la palabra de Dios es enfática en señalar que aunque te laves con lejía y aunque amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. Y en la antigüedad un hombre preguntó, Job, dijo él, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y en ese tiempo él mismo contesta, nadie. Pero ahora esa pregunta se podría repetir y el apóstol Juan nos respondería, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Así, querido amigo, es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, es la que limpia, es la que quita el pecado y no el agua. Así el bautismo es un testimonio público de la fe en Cristo, una identificación también con Cristo en su muerte, sepultación y resurrección. Aquello que ocurrió en la cruz de Cristo se hace en forma figurada al bautizarse. Por eso debe haber suficiente agua donde se bautiza para que el creyente sea sumergido en ella. Esa es la forma bíblica. ¿Y cómo se debe bautizar? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo aquí, él está agradecido porque él bautizó a un par de personas solamente, y esto para que nadie pensara o dijera que habían sido bautizados en el nombre de Pablo. Pablo era un siervo de Dios. Pablo era un instrumento en las manos de Dios para llevar el mensaje de salvación, para decir a aquellos que estaban destituidos de la gloria de Dios que Dios les había amado de tal manera que para salvarles, para liberarles de la condenación por el pecado, había enviado a su único Hijo, para que aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así, Él dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora esto es muy importante, porque una persona podría lo más bien ser salvada al recibir el mensaje de salvación, al apropiarse de la muerte de Cristo en su lugar, y a lo mejor no alcanzar a bautizarse, y es salva igualmente, va a estar con Cristo. Sin embargo, una persona podría bautizarse muchas veces y si nunca jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal, está tan perdido como aquel que no tiene ni idea del bautismo, porque como ya he mencionado, el bautismo no puede ni quita los pecados, sino solamente el bautismo es un acto de obediencia y una identificación con Cristo. Así, por eso lo más importante es anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Y este mensaje no va a ir con adornos en cuanto al vocabulario, buscando y rebuscando palabras para expresarlo, no. Tiene que ir sencillamente con lo que el Señor ha dejado establecida en su palabra, con palabras que provee el Espíritu Santo al creyente, con palabras que en el momento Dios pone en la boca a través del Espíritu Santo del predicador. Y esto para que no se pierda la eficacia de la cruz de Cristo, o como dice acá también, para que no se haga vana la cruz
de Cristo, porque este sacrificio de la cruz de Cristo es el único que puede proveer salvación, vida eterna, perdón de pecados. Así no debemos nosotros, al anunciar el Evangelio, desvirtuar o hacer vano este mensaje. ¿Por qué? Porque incluso en aquel tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo, sucedía lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura. ¿Y saben por qué era locura o resultaba en locura a los que se perdían? Porque a nadie le cabía en la cabeza, como podemos usar palabras conocidas, muy nuestras, ¿cierto?, que por la muerte de uno que fue crucificado allí fuera de Jerusalén, que fue llevado por soldados, que fue maltratado, que fue escupido, y que a través de la muerte de ese hombre la humanidad pudiese recibir vida eterna y perdón de pecados. Le resultaba locura, algo que no podían creer, especialmente los judíos. Pero sin embargo, los creyentes en Cristo, al entender la inmensidad del amor de Dios, al meditar en que cómo es posible que el Hijo de Dios, aquel que moraba en la eternidad con Dios allí en el cielo, Él dejara aquellas glorias que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo para tomar cuerpo humano, sin pecado, obviamente, y vivir en un mundo de gente pecadora, destituida de la gloria de Dios, haciendo bienes, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a algunos muertos, y sin embargo la gente igualmente le rechazó, igualmente no le creyó. Y los religiosos de aquel tiempo, tanto los saduceos, los fariseos y otras religiones que habían, por envidia entregaron al Señor Jesús a la muerte. Y eso lo podemos leer en los evangelios cuando Pilato sabía, aquel que pudo haber liberado al Señor, él sabía que por envidia le habían entregado. Obviamente la obra de la redención debía culminar, porque si no, no hubiera habido provisión de salvación para nosotros. Pero qué bueno es que el Señor Jesús murió en la cruz, Él dio su vida, y sabemos nosotros que la muerte en la cruz de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La pregunta es, querido amigo, ¿usted se ha apropiado de la cruz de Cristo? ¿Ha creído en el mensaje del Evangelio? ¿Es para usted el Señor Jesucristo su Salvador? ¿O usted es un religioso que está caminando para lograr la salvación? Eso no es bíblico. La salvación es una posición ahora, en el presente. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna y en el futuro no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Dal
Bueno, muy cordialmente le invitamos a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra de Plaza de Armas, los días miércoles, los días viernes, los días domingos, a las 7 de la tarde, y sábado por medio hay una clase bíblica donde están todos cordialmente invitados. Deseamos que tengan un buen fin de semana, que Dios les bendiga. A las personas que llaman pidiendo oración, siempre estamos intercediendo por ellos los días miércoles cuando nos congregamos para orar como iglesia, y también, por supuesto, en las oraciones particulares. Así deseamos que el Señor les bendiga, y si Él lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia.